Hola, hoy día vamos a hablar del síndrome de dificultad respiratoria aguda, un síndrome bastante controversial desde su definición hasta su fisiopatología, que lo vamos a estar revisando el día de hoy. Es muy curioso, es muy interesante, así que vamos parte por parte. Este de aquí, desde su definición, vemos que a lo largo de la historia ha sido descrito como el extremo más grave, es decir, la condición más mortífera dentro de una lesión pulmonar aguda, es decir, una acute lung disease. ¿Ok? Entonces, es como el extremo más grave de esta patología. Pero hace poco, y esto lo podemos ver en el libro de Patología de Robbins, hablamos de que se reestructuró su definición a, copiado textualmente, una insuficiencia respiratoria que ocurre la semana posterior a una lesión clínica conocida. Pongamos el ejemplo típico, una neumonía. Se resuelve la neumonía y la semana siguiente encontramos una insuficiencia respiratoria. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ya está resuelto el caso, ¿por qué hay una insuficiencia? Ahí es donde entra el síndrome de insuficiencia o de dificultad respiratoria aguda. Que hablando de si es dificultad o insuficiencia, pues la verdad estaba buscando bibliografías para poder encontrar esta diferencia y no la encontré, pero las bibliografías más actuales utilizan el término dificultad. ¿Ok? Entonces, lo que nos interesa en realidad no es esta descripción, ¿ok? Ya sabemos en qué se basa, pero ¿cómo lo podemos diferenciar, por ejemplo, de un síndrome de condensación, de un síndrome intersticial, estos síndromes parenquimatosos, de las neoplasias? ¿Cómo podemos diferenciarlo desde el punto de vista patológico o fisiopatológico por sus características? Primero, este síndrome es característico que vamos a encontrar edema pulmonar. ¿Okay? Diferenciar del derrame pleural del edema pulmonar. En el edema pulmonar nosotros vamos a encontrar, vamos a dibujar aquí rápido, vamos a dibujar aquí unos pulmones. En el edema pulmonar lo que sucede es que el parénquima pulmonar, ¿ok? En el parénquima pulmonar se va a infiltrar líquido desde un vaso sanguíneo, se infiltra líquido hacia el parénquima, ya sea hacia el intersticio, ya sea hacia los alveolos. ¿Qué pasaba en el derrame pleural? Era muy diferente. El líquido no se filtraba al parénquima pulmonar, sino a la pleura, al espacio pleural. ¿Ok? Entonces, ahí la diferencia. No confundir edema pulmonar con derrame pleural. Que un edema pulmonar cardiogénico, o sea, por una insuficiencia cardíaca, puede llevar a un derrame pleural, correcto, pero no son lo mismo. ¿Ok? Ahora, entonces, característica, edema pulmonar. Ya vamos a ver por qué se da en la fisiopatología. Segundo, daño alveolar difuso. Esto es súper característico. Existe un daño, pero a tal nivel de descamar las células epiteliales, los alveolos, los neumocitos, ¿ok? Las células alveolares las descama a ese nivel. Recordemos pues que en una neumonía lo que pasaba es que era una infección. Una neumonía puede llevar a este síndrome, como ya vamos a ver, pero pues no era lo característico, ¿no? ¿Verdad? Ahora, vamos a revisar el tema de la formación de una membrana hialina. Esto es muy interesante, solamente tengan en cuenta hialina, membrana hialina, ya mismo lo revisamos. Y por último, un aumento de la permeabilidad vascular, que en realidad o capilar, que en realidad es lo que hace que exista un edema o la inflamación. Ya vamos a ver todo eso en la fisiopatología. Vamos a las causas. Las causas o etiología, ¿no? ¿Verdad? Nosotros vamos a encontrar causas directas y causas indirectas. ¿Cómo las vamos a desglosar? Directas, en realidad, se basa en afecciones directamente en el pulmón, o sea, que van a afectar directamente, ¿no? ¿Verdad? A lo que es el parénquima pulmonar. Sin embargo, las causas indirectas se trata de una patología sistémica, es decir, que afecta en general, cuando hablamos de sistémico, a todo el torrente sanguíneo. Estas patologías sistémicas van a terminar afectando al pulmón y esto es una causa indirecta de síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Ok? Dentro de las directas, la primera y más importante es la neumonía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la causa más común de etiología directa. Mientras que la sepsis es la causa más común de etiología indirecta y de hecho es la causa más común en general de síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos aquí otras causas directas. Aspiración, broncoaspiración, ya sea algo extrínseco o por un reflujo gástrico, que nosotros pues, al vomitar, por ejemplo, o por un reflujo muy grave, nosotros aspiramos ese contenido gástrico. Recordemos que en el estómago
ácido, ¿no? ¿Verdad? El líquido que está ahí es ácido. Imagínate que eso llegue a tus alvéolos, obviamente va a dañar a las células alveolares, va a dañar al intersticio, va a dañar a los vasos sanguíneos y va a ocasionar este síndrome. Traumatismo. No sé cómo decirlo sin ser censurado. Bueno, ya me entendieron con la mímica que hice. Inhalación de gases. Gases tóxicos, ¿no? Como el exceso de monóxido de carbono. Indirectas, la sepsis, ya vamos a ver, porque ¿qué pasaba, por ejemplo, en un choque séptico? En un choque séptico, no he hablado de choque, pero en un choque séptico lo que sucede prácticamente es que se aumenta la permeabilidad vascular. Pero recordemos que aquí nosotros en el choque séptico vamos a tener pues todo un complejo de interleuquinas, toda una leucocitosis, lo cual pues, y obviamente todo un complejo de microorganismos. Entonces estos de aquí pues pueden llegar a dañar también las células alveolares. Entonces, fármacos que no sabemos muy bien cómo reaccionan, pero causan síndrome de dificultad respiratoria aguda. Transfusiones sanguíneas por el tema de los antígenos, ¿no, verdad? Las aglutininas y los aglutinógenos. Y pancreatitis por el tema de las enzimas que se liberan hacia el torrente sanguíneo y pueden resultar en un daño a este nivel. ¿Ok? De hecho, la pancreatitis también la podemos encontrar en un tipo de choque. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, ahora sí, ya entendiendo las características, la etiología y la definición, vamos a ver la fisiopatología, porque yo les he estado hablando de todo esto y tal vez me he enredado un poco, pero vamos ahora sí a hablar de la fisiopatología. Y aquí viene otro gran problema. La fisiopatología es muy discutida. Yo voy a tomar lo que dice patología de Robbins. En fisiopatología de Porth lo habla muy pobremente. En fisiopatología de McPhee lo habla un poquito mejor. También consulté un libro de un autor, apellido Isauro, lo habla también muy brevemente. También consulté Stewart, ¿okay? Que me pareció como que el más descriptivo, pero tenía muchas discrepancias con Robbins. Así que bueno, como Robbins es el top de lo que viene siendo patología, pues tomé lo que habla Robbins. Entonces vamos a ver, y también lo complementé con ciertas otras cositas. Entonces vamos a ver. Primero reconocer un alveolo normal, ¿no? ¿Verdad? Aquí vemos el alveolo. De este color tenemos a los neumocitos tipo 1, que recordemos que son células escamosas, un epitelio simple, ¿verdad? Lo encontramos aquí, ¿se dan cuenta? También tenemos este otro, que son células cuboides, que son los neumocitos tipo 2. ¿Ok? Dentro de todo tejido en realidad, pero aquí tenemos macrófagos. Y de ahí acá tenemos en el torrente sanguíneo lo que vienen siendo especialmente neutrófilos, que son polimorfonucleares. Que no solo son los neutrófilos, pero bueno, ya me entendí. Entonces esto es lo normal que nosotros vamos a encontrar. Funciones. Neumocito tipo 1, recubrir, ¿no, verdad? Todo lo que es formar parte de la membrana alveolo capilar. Recubrir. Todo lo que es el recubrimiento, la función básica de los epitelios. Neumocito tipo 2 tiene la función de... Tiene dos funciones en realidad. La primera es que tiene la función de formar o sintetizar surfactante. Aquí vemos esa membranita, no confundir con la membrana hialina. El surfactante, por fisiología, conocemos que es un agente tensioactivo, es decir, disminuye la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Lo que pasa es que en los alvéolos tenemos un poquito de líquido, un poquito de agua, y sabemos que la tensión superficial pues es la tendencia a las partículas de agua de unirse. Entonces, si nosotros tenemos aquí un alvéolo, y aquí nosotros tenemos agua en la superficie, lo que tiende a hacer el alvéolo, si no tuviéramos el surfactante, es a colapsarse, porque las partículas de agua quieren unirse entre sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el surfactante? Disminuye esta tensión superficial, porque está compuesto por fosfolípidos, proteínas, disminuye la tensión superficial y lo que termina haciendo es evitar el colapso alveolar. ¿Ok? Entonces, aquí también pues ya volvemos a las funciones del neumocito tipo 2, producir surfactante. Ahora, la otra función de los neumocitos tipo 2 es que cuando existe un daño en los neumocitos tipo 1, estos de aquí tienen la capacidad de reproducirse, o sea, ciclo celular, reproducirse y formar nuevos neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2 también. Entonces, ahí hemos visto las funciones básicas de todo lo que viene siendo esto, ¿no, verdad? Ahora sí vamos a discutir este tema de fase 1 y fase 2.
Fase 1, algunos autores lo desglosan, ¿ok? Como fase aguda, ¿ok? Y fase exudativa. Es decir, esas dos la unen y hacen una sola, para describir la fase 1. Y la fase 2 es la fase proliferativa, o fibroproliferativa, que ya vamos a ver. Eso es lo que quería tener en cuenta, que en la fase 1, en algunos libros tenemos dos fases unidas, y en los otros libros sí las diferencian. Que en realidad se diferencian dependiendo del autor. Pero bueno, vamos a revisar la fisiopatología. Ya sabiendo toda la histología prácticamente básica, nosotros vamos ahora sí a hablar de cómo empieza, qué es lo que sucede. Vamos a coger algo, supongamos una neumonía, o un bicho, algún microorganismo. Supongamos que llega un bicho, un microorganismo. Llega. ¿Quién responde a lo que llega este bicho? El macrófago, ¿no? ¿Verdad? El macrófago viene y se come al bicho. Este macrófago va a liberar ciertas sustancias. ¿Cuáles son estas sustancias? Interleuquinas, 1, 8, ¿ok? Va a liberar también factor de necrosis tumoral, alfa. ¿Y para qué hace todo esto? Esto lo hace por el simple hecho de mandar el chisme a la sangre y reclutar a estos guerreros, los polimorfonucleares, los neutrófilos. Entonces le dice, oye, están viniendo bichos, vente. Entonces esto de aquí lo que hacen es entrar. ¿Ok? Una vez que entran esto de aquí, otra vez existe una quimiotaxis, se llena de más, y 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 más. Y como estos neutrófilos tienen la capacidad de liberar proteasas y también liberan elastasas y todo lo que tiene que ver con asas, porque empiezan a digerir, ¿qué es lo que sucede? Aparte de dañarme al bicho que empezó, este que está aquí, también me va a dañar a mis células normales. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Me las va a empezar a dañar. A diferencia del enfisema, por ejemplo, que solamente se dañaba, recuerden el tema del tejido conectivo elástico, y esto era lo que ocasionaba la fisiopatología. Acá no, fíjense, está dañando todo el epitelio, ¿se dan cuenta? Entonces fíjense cómo lo daña, ¿no? Aparte, especialmente hablamos de interleuquina 8, ¿no? ¿Verdad? Y la interleuquina 8 tiene una particularidad de hacer que aumente la permeabilidad vascular. O sea, que el líquido, el plasma que viene de acá, se filtre. ¿Hacia dónde? Primero hacia el espacio intersticial y después, como aquí existen unos poros por los que puede entrar el líquido desde el espacio intersticial hacia el alveolo, pues también van a entrar. Y va a entrar líquido, y 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 esto causa un edema de pulmón. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener aquí, vamos a dibujar el líquido. Entonces esta capa de líquido que se ubica aquí, junto con las células que se han descamado, los restos de las células que se han descamado, junto con los mismos neutrófilos que han muerto, ocasionan la formación de una membrana hialina. Esto que está aquí, que he dibujado aquí, todos estos puntos con el líquido, todo eso, es lo que nosotros conocemos como la membrana hialina. ¿Ok? Esta membrana hialina tiene la particularidad de que no permite la difusión de gases, es decir, no va a permitir que el oxígeno ingrese, permite tal vez que el CO2 salga, porque es mucho más volátil, pero no va a permitir que el oxígeno ingrese. ¿Qué ocasiona? Hipoxemia. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, el paciente está mal, ¿ok? Está mal, porque tiene una capa aquí que no le permite realizar el intercambio gaseoso, ¿ok? Al menos no eficientemente. Ahora, ¿qué sucede? Esto pasa más o menos desde el inicio hasta los 3-4 días. De ahí viene la fase 2, más o menos a la semana.
en la que pues sabemos que los macrófagos tienen dos como funciones, ¿no? Ciertos macrófagos participan en todo lo que es la respuesta a la inflamación y ciertos macrófagos participan en lo que es la recuperación o el tema de reestructuración, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que es por lo general una fibrosis, ¿ok? Entonces, como existió un daño, miren cómo se descamaron las células, como existió un daño, el macrófago empieza a liberar citocinas que le dicen a los neumocitos tipo 2, oigan, necesitamos reestructurar este alveolo, ¿saben? Y lo empiezan a curar. Esto sería, que quede así, sería en un mundo ideal. Pero ¿qué sucede? Es un gran problema. Aquí también se filtraban proteínas, era como un exudado que se filtraba dentro del alveolo. Y entre esas proteínas teníamos fibrina. Y lamentablemente, como esta respuesta es un poco tardía, esto se consolida y finalmente tenemos que el paciente, lamentablemente aquí donde yo ya les dibujé felizmente células, va a tener un daño irreversible porque aquí ahora va a haber fibrosis. Quiere decir que ahí hay tejido conectivo, no se va a ir, no va a haber reproducción celular, no se van a alojar ahí y no va a poder haber intercambio gaseoso. Entonces, esto es como un recabado muy general de lo que viene siendo el SIRA, antes llamado SIRA, el síndrome de dificultad respiratoria agudo. Y bueno, como pueden ver es muy triste, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes en realidad les pasa eso. No se recuperan. Tienen un daño a nivel de la membrana alveolo-capilar. Entonces, espero se haya entendido. Dentro del diagnóstico clínico tenemos que ver que el gold estándar para esto es la prueba de la presión de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno en un segundo. Con la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, esto tiene que demostrar pues ciertos patrones, ciertos valores, los cuales nos llevan a este diagnóstico y diferenciarlo de una lesión pulmonar aguda. Eso ya lo ven en la semiología, en la clínica. Lo que estamos hablando aquí es la fisiopatología. Y espero les haya gustado. De verdad que me he puesto hasta triste describiendo todo lo que pasa aquí. Pero bueno, espero les haya gustado y espero les haya servido. Nos vemos en una próxima.